Hay una traición que no llega con gritos ni con portazos. Llega en silencio, con perfume ajeno, con una fotografía enmarcada en la sala de la persona en la que más confiabas en este mundo. Si alguna vez te preguntaste qué hace una mujer cuando descubre que las dos personas más importantes de su vida la han traicionado al mismo tiempo, quédate. Porque esta historia no es sobre el dolor de la caída. Es sobre lo que una mujer construye cuando decide levantarse. Valeria tenía 38 años y la clase de vida que desde afuera parecía perfecta. No perfecta en el sentido superficial de las revistas o de las fotos en redes sociales, sino perfecta en el sentido de que cada pieza parecía encajar con precisión milimétrica. Una carrera construida con esfuerzo real, un matrimonio que había sobrevivido los primeros años difíciles y se había convertido en algo sólido, una amistad de 15 años que se sentía más cercana que la sangre. 3 cosas. Las 3 cosas que definen a una persona. Y las 3, resultaría, eran más frágiles de lo que parecían. Esa mañana, como todas las mañanas de los últimos 7 años, Valeria llegó a la oficina antes de que el sol terminara de salir. Eran las 6:42. El edificio todavía olía a café de la máquina automática del pasillo y a esa quietud específica de los espacios que aún no han sido habitados por el ruido del día. Valeria colgó su abrigo en el perchero de la entrada, encendió su computadora, y mientras esperaba que cargara, abrió la carpeta azul donde guardaba los estados financieros del trimestre. No era obsesión. Era precisión. Había una diferencia importante entre las dos cosas, y Valeria la conocía mejor que nadie porque había pasado años aprendiendo a distinguirlas. Era la misma precisión que la había llevado, a los 31 años y recién integrada a la empresa familiar de su esposo, a detectar en menos de 3 semanas que los registros contables de ese negocio eran, en el mejor de los casos, una ficción bien presentada. Proveedores que cobraban el doble de lo que debían. Gastos operativos que no correspondían a ninguna operación real. Márgenes de ganancia que nadie rastreaba porque nadie quería saber qué tan mal estaba realmente la situación. El negocio familiar de Andrés, que se dedicaba a la logística e importaciones, llevaba años funcionando como un barco con agua entrando por 3 agujeros distintos y una tripulación que había decidido colectivamente ignorar el problema. Valeria no ignoró nada. En 18 meses reorganizó el sistema contable completo, migró todos los registros a plataformas digitales o auditables. Renegoció los contratos con los principales proveedores consiguiendo reducciones de hasta un 40% en algunos casos. E implementó un sistema de seguimiento financiero que permitía ver en tiempo real cuánto dinero entraba, cuánto salía, y exactamente a dónde iba cada peso. Los resultados fueron tan contundentes que los socios externos del negocio preguntaron si habían contratado a una firma consultora internacional. Andrés respondía siempre lo mismo, con esa sonrisa amplia que era su rasgo más característico: no. Contraté a mi esposa. Y lo decía en serio. Lo demostraba en serio. Andrés le entregó a Valeria acceso irrestricto a todo: cuentas bancarias, contraseñas, documentos legales, escrituras de propiedades comerciales. Le otorgó poder notarial para facilitar las operaciones del día a día sin que cada transacción requiriera su firma presencial. Era un gesto de confianza tan completo que algunas personas de la familia lo habían cuestionado. Que si era demasiado, que si una esposa no necesitaba tener ese nivel de control, que si Andrés no estaba pensando bien las cosas. Andrés respondía que en los negocios, como en el matrimonio, la confianza no era un lujo sino la base de todo. Lo decía convencido. Lo creía de verdad. O al menos eso parecía. Pero antes de que Andrés empezara a fallar como esposo, antes de que cualquiera de las grietas que vendrían después se hicieran visibles, había una amenaza que Valeria ya había enfrentado y neutralizado. Carmenza era la cuñada mayor de Andrés, hermana del padre de él por parte de la segunda esposa de su abuelo. Un vínculo familiar lo suficientemente enredado como para que la mayoría de la gente no supiera exactamente cómo presentarla en reuniones sociales. Carmenza lo sabía, y usaba esa ambigüedad a su favor. Llevaba años manejando las finanzas del negocio antes de que Valeria llegara, y había construido alrededor de ese rol una fortaleza de influencia familiar que le daba acceso a información, a decisiones y, según descubrió Valeria en el primer mes, a dinero que no le correspondía. Las irregularidades eran elegantes. Esa era la palabra que Valeria usó cuando habló del tema con su abogado, mucho tiempo después: elegantes. Facturas de proveedores que existían en papel pero no en la realidad. Gastos de representación que se cargaban a la empresa pero que nunca podían respaldarse con ningún recibo verificable.
transferencias pequeñas, nunca lo suficientemente grandes como para activar una alarma, hacia cuentas intermediarias que eventualmente llegaban a un destino que Carmenza controlaba. Era el tipo de robo que requería inteligencia, paciencia y un conocimiento profundo del sistema. Valeria lo reconoció de inmediato porque ese era exactamente el tipo de problema que ella sabía resolver. Lo que no hizo fue confrontar a Carmenza en público. No la acusó en ninguna reunión familiar. No le envió un correo electrónico con pruebas adjuntas. No llamó a Andrés para contarle lo que había encontrado ni organizó una reunión de crisis con los socios. Hizo algo mucho más efectivo y mucho más silencioso. En la siguiente reunión mensual de finanzas, con todos los miembros relevantes presentes alrededor de la mesa, Valeria comenzó a hacer preguntas. Preguntas muy específicas. Fechas, montos, nombres de proveedores, números de cuenta de destino. Cada pregunta iba respaldada por un documento impreso que Valeria colocaba sobre la mesa con una calma quirúrgica. Carmenza intentó responder las primeras dos. En la tercera, el color le abandonó la cara de una manera que no tenía nada de ambigua. En la cuarta, dijo que necesitaba revisar sus archivos antes de responder con precisión. Valeria sonrió y dijo que por supuesto, que no había ningún apuro, que revisaran juntas cuando Carmenza quisiera. Nunca revisaron. Carmenza perdió el acceso a las cuentas en los siguientes 10 días, en silencio, sin drama, sin que nadie en la familia entendiera del todo qué había pasado ni por qué. Desde ese día, Carmenza le dedicó a Valeria un odio que era proporcional exactamente al tamaño de lo que había perdido. No lo mostraba de frente. Lo mostraba en los bordes, en los comentarios que dejaba caer durante las cenas familiares con la ligereza calculada de alguien que practica el veneno como un arte. Andrés, mi amor, qué bueno que tienes a Valeria para manejar todo. Tú siempre fuiste más de visión que de detalles, como tu padre. Oh, las mujeres ambiciosas son tan eficientes, ¿verdad? El problema es que a veces la eficiencia y el calor humano no caben en el mismo espacio. Lo decía sonriendo. Siempre sonriendo. Y Andrés, que odiaba los conflictos con la misma intensidad con que amaba el consenso, nunca decía nada. Lo que Valeria no sabía en ese momento, lo que no podría haber calculado ni con toda su precisión, era que Carmenza había encontrado un canal perfecto para su odio. Un canal que llevaba 15 años teniendo acceso a todo lo que Valeria era, todo lo que la hacía fuerte y todo lo que la hacía vulnerable. Ese canal tenía nombre, Sandra. Sandra y Valeria se habían conocido en el primer año de universidad, en una clase de economía donde las dos llegaron tarde el mismo día y terminaron sentadas en los únicos 2 asientos que quedaban libres. Uno al lado del otro, en la última fila. Sandra era todo lo que Valeria no era en ese momento de su vida, espontánea, ruidosa, capaz de hablarle a un desconocido como si lo conociera de toda la vida. Valeria era metódica, reservada, del tipo de persona que prefería observar antes de hablar. Fueron amigas desde esa primera clase con la naturalidad con que a veces ocurren las cosas importantes, sin esfuerzo, sin drama, como si simplemente hubieran encontrado algo que ya buscaban sin saberlo. 15 años de amistad construyen una intimidad que va mucho más allá de los recuerdos compartidos. Sandra estuvo presente cuando el padre de Valeria murió durante el 3er año de carrera. Cuando Valeria no sabía cómo seguir adelante con nada y el mundo entero parecía haberse vuelto un lugar donde ya no había suficiente aire. Sandra durmió 3 noches seguidas en el cuarto de Valeria sin que nadie se lo pidiera. Estuvo en la preparación de la boda de Valeria con Andrés, eligiendo flores, probando menús, escuchando a Valeria hablar de sus miedos en voz alta a las 2 de la mañana. Estuvo en cada cumpleaños, en cada crisis laboral, en cada momento de duda. Y Valeria le correspondía con la misma presencia, con la misma incondicionalidad. Con los años, esa cercanía se volvió también práctica. Sandra conocía las contraseñas de Valeria porque a veces le ayudaba con documentos cuando Valeria estaba viajando por trabajo. Conocía los detalles del negocio porque Valeria procesaba sus pensamientos hablando, y Sandra era la persona con quien hablaba. Conocía las tensiones con Carmenza, los miedos que Valeria no le expresaba a Andrés para no preocuparlo. Las dudas que aparecían en los momentos de quietud y que Valeria aprendió a ignorar porque la agenda siempre tenía algo más urgente. Sandra lo sabía todo. Y eso, que durante 15 años había sido la expresión más pura de la confianza, se convertiría en el arma más precisa que alguien podría haber usado contra ella. El cambio en Andrés llegó de la manera en que llegan las cosas que van a cambiarlo todo, despacio, disfrazado de nada. Los primeros meses, Valeria lo atribuyó al estrés.
Andrés estaba negociando un contrato importante con un cliente nuevo en otra ciudad, viajaba con más frecuencia de lo habitual, llegaba tarde y salía temprano. Era comprensible. Era el tipo de presión que ambos habían atravesado antes y que ambos habían sobrevivido. Valeria no lo presionó. Le dejaba la cena lista, le preguntaba cómo había ido el día con un interés genuino, y cuando él decía que estaba cansado, ella no insistía. Pero la distancia no se dio cuando terminó el contrato. Siguió ahí, más densa, más opaca. Andrés olvidó el cumpleaños de Valeria. No llegó tarde a la celebración, no olvidó comprar el regalo, olvidó el día completamente, lo que nunca había pasado en 7 años de matrimonio. Cuando Valeria se lo mencionó al día siguiente, sin reproche, solo como un hecho, él se disculpó con la vaguedad de alguien que no sabe exactamente de qué está hablando. El teléfono empezó a estar siempre boca abajo sobre la mesa. Las conversaciones en el cuarto bajaban de volumen cada vez que Valeria se acercaba. Había una nueva colonia que Valeria no reconocía y que aparecía algunos días, no todos, mezclada con el olor particular de alguien que ha sudado y luego se ha duchado apresuradamente. Valeria lo notó todo. Con la misma precisión con que notaba una anomalía en un estado financiero, registró cada señal, cada inconsistencia, cada pequeño dato que no encajaba con el patrón de los últimos 7 años. Y tomó la misma decisión que tomaba siempre ante un problema que todavía no entendía del todo. No habló. Observó. Guardó silencio. Esperó. La llamada llegó una tarde mientras Valeria revisaba contratos en su oficina. El número era desconocido, una secuencia de dígitos que no correspondía a ningún contacto guardado. Contestó porque siempre contestaba números desconocidos, por si era un cliente, un proveedor, alguien del mundo del negocio. Al otro lado había una voz de mujer. Baja. Casi un susurro, como si la persona hablara desde un lugar donde no quería ser escuchada. La voz dijo una sola frase: abre bien los ojos, Valeria. No seas burra. Lo que crees que tienes, ya no es tuyo. Y colgó. La llamada duró menos de 10 segundos. Valeria se quedó con el teléfono en la mano mirando la pantalla durante un momento que no supo cuánto duró. Devolvió la llamada de inmediato. El número no existía. Lo intentó 2 veces más. Nada. Pensó en contárselo a Andrés esa noche, formuló mentalmente cómo presentarlo, cómo describirlo sin sonar paranoica. Y luego algo la detuvo. No era miedo. Era algo más parecido a la intuición que siente un analista financiero cuando un número no cuadra y todavía no sabe por qué, pero sabe con certeza que algo está mal. Una piedra pequeña y fría instalada en el centro del pecho que no desaparecía. No le dijo nada a Andrés. Desde esa llamada, la forma en que Valeria miraba su propia vida cambió de manera irreversible. Empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos no porque fuera distraída, sino porque no había tenido razón para prestarles atención. Notó que Andrés llegaba algunas noches con el rastro de un jabón que no era el de su propio baño, ese olor limpio y específico de alguien que se ha duchado en otro lugar antes de regresar a casa. Notó que Sandra, que rara vez cancelaba sus citas de café semanales porque era ella quien las proponía y las defendía con más entusiasmo, había cancelado 3 seguidas en el mismo mes con excusas que tomadas por separado sonaban completamente razonables pero que juntas, puestas en fila como fichas en un tablero, formaban un patrón que Valeria no podía ignorar. Y notó algo que había pasado por alto en el momento en que ocurrió pero que ahora, desde esta nueva perspectiva, adquiría un peso diferente. En la última cena familiar, mientras todos conversaban alrededor de la mesa y el vino iba pasando de mano en mano, Carmenza había dejado caer un comentario con esa ligereza estudiada que era su marca registrada. Las personas que viven entre números a veces olvidan prestar atención a las personas que tienen al lado. Nadie respondió. Andrés no dijo nada. Valeria tampoco. Pero Carmenza la había mirado directamente al decirlo. Solo un segundo. Solo un instante. Y había algo en esa mirada que ahora, recordada desde este otro lugar, parecía menos un insulto y más una advertencia. O peor, una confirmación. Ese domingo, Andrés dijo que tenía que salir a resolver un problema urgente con un proveedor que no podía esperar. Valeria asintió. Cuando él cerró la puerta, se quedó un momento en la sala en silencio. Luego recordó que tenía un libro de Sandra que le había prestado meses atrás y que seguía sobre su mesita de noche sin que ella lo hubiera devuelto. Lo buscó, lo encontró, y decidió aprovechar para llevárselo.
Llamó antes de salir. Sandra no contestó. Le mandó un mensaje. No hubo respuesta. Esperó 20 minutos. Nada. Decidió ir de todas formas. En 15 años de amistad la puerta de Sandra siempre había estado abierta, literalmente. En múltiples ocasiones en que Valeria había llegado sin avisar y Sandra la había recibido con la misma naturalidad con que se recibe a alguien que ya es parte de la casa. El portero del edificio la saludó por su nombre cuando entró, porque la conocía de años de visitas regulares. Subió en el ascensor con el libro bajo el brazo. Llamó a la puerta del apartamento. Nadie respondió. Volvió a llamar. Silencio. Entonces notó que la puerta estaba entreabierta, apenas unos centímetros, como si alguien hubiera salido apresuradamente y no la hubiera cerrado bien. Empujó suavemente con la punta de los dedos. La puerta cedió. El apartamento estaba en silencio. Olía a café reciente y a algo floral que Valeria reconoció como el perfume que Sandra usaba siempre. Todo estaba en su lugar, los cojines del sofá, las plantas en el alféizar de la ventana, la pila de revistas sobre la mesa de centro. Y sobre la repisa de la chimenea de piedra artificial que Sandra había instalado hacía 2 años porque le encantaba la estética aunque el clima de la ciudad no la justificara, había una fotografía. Grande. Enmarcada en madera oscura con un acabado mate. Valeria dio 3 pasos hacia ella. Se detuvo. Andrés llevaba un traje gris perla que ella nunca había visto. Era un traje elegante, bien cortado, con un pañuelo blanco doblado en el bolsillo del pecho. Sandra llevaba un vestido blanco largo, con flores bordadas en el escote, el cabello recogido con algunas hebras sueltas alrededor de la cara, los pies descalzos sobre la arena. Estaban tomados de la mano frente al mar. El horizonte detrás de ellos era de ese azul profundo que solo tienen los mares en las fotografías que se toman en los momentos más importantes de la vida. Miraban a la cámara. Los dos sonreían. Era una fotografía de boda. La boda de su esposo con su mejor amiga. El libro cayó al suelo. Valeria no lo recogió. No se movió a recogerlo. Se quedó de pie frente a la imagen con los brazos a los lados y los ojos fijos en esa fotografía que de alguna manera contenía 7 años de matrimonio y 15 años de amistad reducidos a una sola imagen que no tenía ninguna explicación posible salvo la que era demasiado grande para terminar de procesar en ese momento. No lloró. No gritó. No tocó nada en el apartamento. Dio media vuelta. Salió. Cerró la puerta detrás de ella con un cuidado casi absurdo, como si el ruido de un portazo pudiera romper algo que ya estaba roto desde mucho antes de que ella entrara. Bajó en el ascensor. Cruzó el vestíbulo. Salió a la calle. Se sentó en el asiento del conductor de su carro. Puso las manos sobre el volante. Las miró durante un tiempo que no supo medir. Las manos de una mujer que durante años había construido cosas, firmado documentos, reorganizado negocios, sostenido a personas que lo necesitaban. Las manos de alguien que no sabía todavía lo que iba a hacer, pero que ya sentía, en algún lugar debajo de toda la conmoción, que algo había terminado de cambiar para siempre. En la quietud de ese carro, en esa calle que seguía siendo completamente normal mientras su mundo dejaba de serlo, algo dentro de Valeria que hasta ese momento había sido intuición. Sospecha y una llamada anónima sin respuesta se convirtió en algo distinto. Se convirtió en certeza. Y con la certeza llegó, todavía pequeña pero ya inconfundible, la primera forma de algo que en los días siguientes se volvería irreconocible para quienes creían conocerla. La calma absoluta de alguien que ya tomó la decisión más importante. Valeria permaneció en su carro durante 20 minutos sin moverse. No lloraba. No llamaba a nadie. Tenía los ojos fijos en el parabrisas, pero no estaba viendo la calle, ni a las personas que pasaban, ni a los coches que avanzaban con la normalidad de un mundo que no se había detenido para acompañar su descubrimiento. Estaba viendo hacia adentro. Su mente trabajaba con una velocidad y una claridad que contrastaban de manera casi inquietante con lo que acababa de suceder. Era la misma sensación que había aprendido a reconocer en su vida profesional, ese instante en el que todo parece derrumbarse y, en lugar de caos, aparece un orden frío, preciso, casi quirúrgico. El dolor estaba ahí. No lo negaba. Lo sentía en el pecho, como una presión constante que no se movía. Pero no lo dejaba ocupar espacio. No todavía. Respiró una vez. 2. 3.
Sacó su agenda del bolso con un movimiento lento, controlado. La abrió en una página en blanco. El papel parecía más blanco de lo normal, como si estuviera esperando algo importante. Valeria tomó el bolígrafo, lo sostuvo un segundo en el aire, y luego escribió una sola palabra en la parte superior, con una caligrafía firme, sin temblor, evidencia. Cerró la agenda. Guardó el bolígrafo. Encendió el carro. Condujo a casa. Cuando entró, la casa estaba exactamente como la había dejado. Ordenada, silenciosa, con esa sensación de estabilidad que durante años había confundido con seguridad. Dejó el bolso en su sitio, se quitó los zapatos, se recogió el cabello y caminó hacia la cocina. No dudó ni un segundo. Abrió la nevera, sacó los ingredientes, puso agua a hervir, cortó tomates, picó ajo. Encendió la música, una lista suave que solía poner en las noches tranquilas. El sonido llenó el espacio con una normalidad casi insultante. Cuando Andrés llegó, la encontró de espaldas, removiendo la salsa con movimientos lentos. Se detuvo en la entrada de la cocina. «Huele increíble», dijo, con un tono que mezclaba sorpresa y alivio. Valeria giró apenas la cabeza, lo suficiente para mirarlo de reojo, y sonrió. «Es tu favorita», respondió. «¿Cómo te fue con el proveedor?» Andrés dudó apenas una fracción de segundo antes de responder, pero esa fracción fue suficiente para que Valeria la registrara. «Bien», dijo él. «Fue más complicado de lo que esperaba, pero lo resolvimos». Valeria asintió como si no hubiera nada más que decir. «Y me alegro». Cenaron juntos. Hablaron de cosas pequeñas, de un cliente que había pedido cambios de última hora, de un comentario que alguien había hecho en una reunión, de una serie que Andrés estaba viendo. Rieron en los momentos adecuados. Se miraron cuando tocaba mirarse. No hubo tensión visible. No hubo silencios incómodos. No hubo nada que indicara que en la cabeza de Valeria ya no existía el matrimonio que estaban representando en ese momento. Después de cenar, ella se levantó, recogió los platos y comenzó a lavarlos. Andrés se quedó en la sala, encendió la televisión, subió un poco el volumen. El agua corría. Los platos chocaban suavemente. Valeria miraba sus manos mientras limpiaba, y en cada movimiento había una precisión que ya no tenía nada que ver con la rutina. Era control. Cuando se fueron a dormir, Andrés se acomodó a su lado como siempre. Le dio un beso rápido en la mejilla. «Buenas noches». «Buenas noches», respondió ella. Cerró los ojos. Y en la oscuridad, con la respiración de Andrés marcando un ritmo constante a su lado, Valeria empezó a construir el plan más importante de su vida. No fue una decisión emocional. Fue un diseño. Cada paso, cada movimiento, cada consecuencia fue colocada en su mente como si estuviera armando una estructura que no podía permitirse fallar. Al día siguiente, su rutina no cambió. Llegó temprano a la oficina. Respondió correos. Asistió a reuniones. Y en medio de esa normalidad impecable, hizo una llamada. Rodrigo respondió al segundo tono. «Valeria», dijo. «¡Qué sorpresa!». «Necesito verte», respondió ella. «Hoy». Hubo un silencio breve al otro lado. «¿Todo bien?». No. «Pero lo estará». Se reunieron en una cafetería a 3 kilómetros de la oficina, un lugar discreto, sin caras conocidas. Rodrigo la miró cuando llegó, evaluando en segundos algo que no podía explicar del todo. «Cuéntame», dijo. Valeria habló durante 20 minutos sin interrupciones. No dramatizó. No levantó la voz. No omitió nada. Rodrigo no dijo una sola palabra hasta que ella terminó. Se inclinó hacia adelante, apoyó los codos sobre la mesa y la miró con una atención absoluta. «¿Cuánto tiempo tienes para actuar?». Valeria sostuvo su mirada. «El tiempo que sea necesario», respondió. «Pero ni un día de más». Rodrigo asintió. «Entonces vamos a hacerlo bien». Mientras tanto, Valeria siguió viviendo su vida con una normalidad que, vista desde fuera, resultaba impecable. Nadie habría sospechado nada. Ni en la oficina, ni en su entorno social, ni en su propia casa. Hasta que Sandra le escribió. «Te extraño. ¿Tomamos café esta semana?». Valeria leyó el mensaje una vez. Luego otra.
Luego una tercera vez. Sintió algo moverse dentro de ella, no dolor, sino una especie de reconocimiento frío. Respondió. Claro, el jueves me viene perfecto. Hace demasiado tiempo. El jueves llegó. El café era el de siempre. Sandra llegó 5 minutos tarde, como siempre. Perdón, dijo, sonriendo. El tráfico. Valeria la abrazó. Siempre tienes la misma excusa. Pidieron lo de siempre. Se sentaron en la misma mesa. Durante 1 hora y 20 minutos, hablaron como si nada hubiera cambiado. Sandra preguntó por el negocio. Valeria respondió con naturalidad. Valeria preguntó por su vida. Sandra contestó sin titubear. Rieron. Recordaron anécdotas. Se miraron a los ojos. Y en todo ese tiempo, no hubo una sola grieta. Ni en Sandra. Ni en Valeria. Cuando se levantaron para irse, Sandra la abrazó fuerte. Te quiero mucho, dijo. Valeria sostuvo el abrazo un segundo más de lo habitual. Yo también. Se separaron. Caminaron en direcciones opuestas. Y en el instante en que Sandra dejó de verla, la sonrisa de Valeria desapareció por completo. No fue un cambio gradual. Fue como apagar una luz. Paralelamente, mientras revisaba correos antiguos, Valeria encontró algo que no estaba buscando. Una cadena de mensajes. Carmenza. Un proveedor que no existía. Montos. Fechas. Transferencias. La confirmación de que el robo nunca se había detenido. Solo se había vuelto más discreto. Valeria no reaccionó de inmediato. Leyó cada correo con atención. Tomó notas mentales. Volvió a leerlos. El monto acumulado superaba los $80,000. Imprimió los documentos. Los guardó en una carpeta con un nombre genérico. La cerró. La colocó bajo llave. Y continuó su día como si nada hubiera ocurrido. Rodrigo contrató a Ernesto. Un investigador con 22 años de experiencia. Discreto. Eficiente. En menos de 10 días, el sobre llegó. Valeria lo abrió en su oficina, sola. Fotografías. Andrés y Sandra. Un hotel. Reservas. Transferencias. Y luego, el documento. El acta de matrimonio. 3 meses atrás. Una alcaldía costera. Valeria no respiró durante unos segundos. No por sorpresa. Por confirmación. Estudió cada hoja durante 2 horas. Organizó todo. Cronológicamente. Sin emoción. Como si estuviera cerrando un balance. Cuando terminó, llamó a Rodrigo. Y ya está, dijo. Fecha. Que el lunes. El lunes de ejecución llegó con una precisión que no dejó espacio para errores. A las 8, firmó los documentos. A las 9, los socios recibieron la notificación. A las 10, se sentó frente a don Humberto. Le entregó la carpeta. Él la abrió. Leyó. Su rostro cambió. Cerró el expediente. La miró. Haz lo que tengas que hacer. Tienes todo mi respaldo. A las 11, cambió contraseñas. A las 12, cerraduras. A la 1, presentó la demanda. A las 3, Andrés recibió los documentos. Estaba en el departamento de Sandra. Su llamada llegó 20 minutos después. ¿Qué es esto?, gritó. ¿Qué hiciste? Valeria contestó. Lo que tenía que hacer. Esa es mi empresa, dijo él. Mi dinero. No puedes hacer esto. Valeria habló con una calma que no tenía grietas. Todo lo que tienes lo construí yo. Cada contrato, cada cliente, cada cifra positiva tiene mi nombre detrás. Firmaste cada papel porque confiabas en mí. Y tenías razón en confiar. Solo que olvidaste que la confianza funciona en 2 direcciones. Voy a llamar a mi abogado. Ya hablé con él, respondió ella. Te está esperando. Y colgó. Esa noche, Valeria estaba sola en su oficina. Las luces bajas. La ciudad encendida al otro lado del ventanal.
Sobre el escritorio, una fotografía. Ella y Sandra. Jóvenes. Sonriendo sin saber nada de lo que vendría. La miró durante un largo momento. Sus dedos rozaron el borde del marco. Y en voz baja, apenas un susurro que nadie más escuchó, dijo. No eran lo que yo creía que eran. Ninguno de los dos. La frase quedó suspendida en la oficina como si el aire mismo hubiera decidido no moverla. Valeria siguió mirando la fotografía unos segundos más, no con nostalgia, ni con ternura, sino con la lucidez brutal de quien por fin ha dejado de mentirse. Luego la dejó sobre el escritorio, apoyó la espalda en la silla y cerró los ojos. No estaba cansada en el sentido común de la palabra. Era otra clase de agotamiento. El de haber atravesado una traición doble sin permitirse el lujo de derrumbarse. El de sostener la dignidad con las manos desnudas mientras alrededor todo intentaba reducirla a una víctima más. Y aún así, incluso en medio de ese cansancio, había algo dentro de ella que seguía despierto. Algo que no le permitía bajar la guardia. Una intuición. Un resto de sombra. La sensación de que el golpe más visible no siempre es el último. 3 días después del lunes de ejecución, Ernesto le envió un mensaje a las 6:12 de la mañana. No escribió saludo ni contexto. Solo una dirección que ninguno de los dos había pisado antes y una hora, 7 de la mañana. Valeria leyó el mensaje 2 veces. Se levantó del sofá donde había pasado la noche revisando unos documentos, se duchó con rapidez, se vistió con un pantalón oscuro y una blusa color marfil, recogió el cabello en un moño bajo y salió sin desayunar. La ciudad todavía tenía ese tono gris azulado de las horas tempranas, cuando el día no termina de empezar y las calles parecen guardar secretos ajenos. Llegó 5 minutos antes. El lugar era una cafetería pequeña, escondida entre una farmacia y una tienda de artículos de oficina, de esas que sobreviven porque casi nadie las mira y justo por eso nadie sospecha de ellas. Ernesto estaba al fondo, en una mesa junto a la ventana. Tenía un café frente a él, intacto, y una carpeta delgada cerrada bajo una mano. Valeria se sentó. Dijiste urgente, dijo ella. Ernesto no respondió de inmediato. Sacó una fotografía de la carpeta y la deslizó sobre la mesa con la yema de los dedos. Valeria la miró. Era una imagen tomada desde lejos, probablemente con teleobjetivo. Un estacionamiento. El costado de un carro que conocía demasiado bien. Andrés de perfil. Y junto a él una mujer joven, elegante, con el cabello oscuro cayéndole sobre los hombros, la mano apoyada en el brazo de él con una familiaridad que no dejaba lugar a interpretaciones. Tenía la cabeza inclinada hacia su oído como si estuviera diciéndole algo que solo le correspondía a los dos. Valeria reconoció el lugar antes incluso de registrar el rostro de la mujer. Era el restaurante donde ella y Andrés habían celebrado su 3er aniversario. Recordó el mantel blanco, el vino caro que él insistió en pedir aunque no podían permitírselo del todo en ese momento, la manera en que él le había dicho aquella noche que juntos podían construir cualquier cosa. Volvió a mirar la fotografía. Y no es Sandra, dijo, sin apartar los ojos. Ernesto asintió. No, y eso es lo que no encajaba. Valeria levantó la vista. Explícate. Ernesto abrió la carpeta. Su tono fue el mismo de siempre, seco, preciso, casi administrativo, como si estuviera hablando de rutas de transporte y no de la demolición moral de una persona. Durante la investigación detecté un patrón extraño. Andrés se veía con Sandra los martes y los jueves. Los movimientos eran más fáciles de seguir porque con ella se sentía confiado. Hoteles, restaurantes, trayectos repetidos. Pero los miércoles desaparecía entre 3 y 4 horas. Sin tarjetas. Sin aplicaciones de transporte. Sin consumo electrónico. Siempre en efectivo. Valeria no se movió. La mujer de la foto se llama Isabel, continuó Ernesto. Tiene 31 años. Es arquitecta. Vive desde hace 16 meses en un apartamento cuyo arriendo paga una empresa fantasma vinculada a la misma subcuenta operativa que Carmenza usaba para sus desvíos. Valeria sostuvo la taza de café, pero no bebió. Sigue. Según lo que pude reconstruir, Andrés le dijo que era divorciado. Le vendió la historia completa. Que tuvo un matrimonio largo con una mujer fría, controladora, obsesionada con el dinero.
Que llevaba años atrapado en una relación vacía. Que ella fue la primera persona con la que volvió a sentirse vivo. Durante un segundo, el silencio entre los dos se hizo más pesado. No porque Valeria estuviera por romperse, sino porque incluso la mentira tiene niveles de obscenidad, y Andrés acababa de alcanzar uno que ni ella misma había imaginado. No le había bastado traicionarla. Había necesitado destruir su imagen para justificar su deseo. Había convertido a la mujer que levantó su empresa, protegió su reputación y sostuvo su vida en la villana oficial de sus relatos amorosos. Valeria tomó la fotografía y la guardó dentro del bolso. Llamó a la camarera, pagó los 2 cafés y se puso de pie. Necesito el contacto de Isabel, dijo. Ernesto también se levantó. Eso puede complicar las cosas. No si se hace bien, respondió ella. De manera legal y respetuosa. Salió de la cafetería sin prisa. El aire de la mañana tenía un frío seco que despejaba la cabeza. Mientras caminaba hacia su carro, comprendió algo que le provocó una mezcla amarga de desprecio y claridad. Andrés no había traicionado por amor. Había traicionado por hambre. Hambre de validación, de comodidad, de deseos sin consecuencias, de aplausos sin esfuerzo. Sandra no había sido una excepción. Había sido una estación. Y esa verdad, aunque asquerosa, le dio a Valeria una fuerza nueva. Porque cuando uno descubre que no perdió a un gran hombre sino a un cobarde con talento para actuar, el duelo cambia de forma. Rodrigo localizó a Isabel 2 días después. Preparó una carta formal con el lenguaje preciso que requiere una verdad devastadora para no convertirse en una agresión innecesaria. Le informó que su nombre había aparecido como parte involuntaria de un proceso de divorcio por bigamia y fraude matrimonial. Adjuntó copia del acta de matrimonio entre Valeria y Andrés. Adjuntó copia del acta entre Andrés y Sandra. Adjuntó una fotografía de la boda costera. También dejó explícito algo importante. Isabel no estaba siendo investigada ni acusada de nada. Solo tenía derecho a saber la verdad. Isabel recibió la carta en su apartamento un martes a las 4:20 de la tarde. Había llegado de una obra, cansada, con los zapatos llenos de polvo fino y el cabello recogido de cualquier manera. Abrió el sobre creyendo que era una notificación administrativa relacionada con el edificio. Leyó la primera hoja de pie. La segunda sentada. La tercera con la mano cubriéndole la boca. Cuando llegó a la fotografía, dejó caer los papeles al suelo como si quemaran. Tardó 40 minutos en llamar a Rodrigo. Él contestó y al otro lado no escuchó un saludo, sino un llanto contenido con rabia. Dígame que esto es un error, dijo ella entre respiraciones cortadas. Dígame que alguien mezcló nombres. Dígame que esto no puede ser verdad. Rodrigo no endulzó nada. Me temo que no hay error. Isabel soltó una risa rota, de esas que nacen cuando el dolor se parece demasiado a la humillación. Llevo 16 meses con ese hombre, dijo. 16 meses. Conoció a mi madre. Conoció a mi hermano. Teníamos planes para fin de año. Me enseñó mensajes donde decía que su exesposa lo perseguía por dinero. Me juró que lo de su pasado estaba cerrado. Rodrigo dejó que hablara. Yo no sabía nada, insistió ella. Nada. No sabía lo de la esposa. No sabía lo de la otra mujer. No sabía nada. Lo sé, respondió él. Y precisamente por eso tenía que saberlo. El encuentro entre Valeria e Isabel ocurrió 4 días después, en la oficina de Rodrigo. La lluvia golpeaba los ventanales con una constancia suave, casi íntima. Isabel llegó primero. Tenía los brazos cruzados, el rostro tenso y los ojos hinchados de varios días sin dormir bien. Había algo en ella que no era fragilidad sino rabia contenida. La rabia de quien se siente ridícula por haber amado una versión inventada de alguien. Cuando Valeria entró, Isabel se puso de pie instintivamente. Las dos se miraron durante un segundo largo. Ahí estaban. La esposa legítima. La tercera mujer. Las dos posicionadas por Andrés como enemigas potenciales. Las dos heridas por el mismo hombre. Las dos convertidas, sin pedirlo, en piezas de una arquitectura de mentiras. Valeria fue la primera en moverse. Se sentó frente a ella, tomó la jarra de agua de la mesa y le sirvió un vaso. Bebe un poco, dijo. Isabel la miró como si no supiera qué hacer con esa amabilidad.
Yo pensé que me ibas a odiar, admitió. Valeria sostuvo su mirada. Tú no le hiciste daño a nadie. Él nos usó a las dos. Isabel tragó saliva. Durante varios segundos no dijo nada. Cuando por fin habló, su voz tembló. Me dijo que tú eras la razón por la que él no había podido ser feliz en años. Que eras una mujer obsesionada con el control y el dinero. Que lo hacía sentirse pequeño. Que nunca hubo amor real entre ustedes. Rodrigo permaneció en silencio en un extremo de la sala. No intervenía. Solo observaba, como quien entiende que ciertas verdades tienen que salir sin abogados de por medio. Valeria escuchó hasta el final. No apartó la mirada, no se defendió con urgencia, no llenó el espacio con indignación. Esperó. Y luego habló con una serenidad que a Isabel le resultó más impactante que cualquier escena imaginable. Todo lo que él te dijo sobre mí era lo que necesitaba que creyeras para poder mirarse al espejo sin odiarse. Isabel bajó la vista. Sus labios temblaron. ¿Qué clase de hombre hace eso? Valeria respondió sin dureza, pero sin compasión. Uno que necesita sentirse víctima para justificar todo lo que roba. Dinero, tiempo, confianza, dignidad. Hay personas que no solo traicionan. También reescriben la historia para salir limpios de la escena. Isabel soltó una exhalación entrecortada y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Yo llegué aquí lista para defenderme, dijo. Pensé que tendría que explicarte cosas. Pensé que me mirarías como si yo fuera basura. Valeria dejó el vaso sobre la mesa. Y ya tuve suficiente basura en mi vida. No tengo intención de confundirte con ella. Aquella frase rompió algo en Isabel, pero no para empeorarla. Fue el tipo de quiebre del que puede nacer la dignidad. Enderezó la espalda y por primera vez miró a Valeria sin miedo. ¿Cómo no te derrumbaste?, preguntó. Rodrigo levantó apenas la vista, sorprendido. Llevaba años viendo divorcios, herencias, disputas empresariales, infidelidades de todo tipo. Nunca había escuchado esa pregunta en una reunión así. Valeria tardó en responder. Lo hizo porque esta vez no quería hablar desde la armadura sino desde la verdad. Porque entendí muy rápido que si yo me rompía, ellos ganaban, dijo. Y yo no vine a este mundo a regalarle victorias a las personas que me traicionaron. La frase cayó con una fuerza distinta. No era una consigna. Era una decisión convertida en carácter. Isabel declaró esa misma semana. Su testimonio añadió al expediente la existencia de una tercera relación sostenida con recursos desviados del negocio. El caso cambió de dimensión. Ya no era solo adulterio, ni solo un matrimonio ilegal, ni solo fraude financiero. Era una red. Un sistema de mentiras sostenido con dinero robado y discursos cuidadosamente fabricados. Carmenza fue detenida 3 días después. Los agentes llegaron a su casa antes de las 8 de la mañana. La encontraron todavía en bata, con el cabello recogido de forma descuidada y un gesto de furia incrédula que no consiguió conmover a nadie. La noticia corrió con rapidez entre los círculos de la familia y del negocio. Algunos fingieron sorpresa. Otros, los más cobardes, dijeron que jamás habían imaginado algo así, aunque durante años se habían beneficiado de su cercanía y habían preferido no mirar demasiado. Sandra perdió su empleo cuando el escándalo se volvió público. La empresa donde trabajaba recibió una copia de los documentos porque parte de las transferencias aparecían disfrazadas como honorarios de consultoría inexistentes. Intentó presentarse como una mujer engañada, pero el problema era que había demasiadas fotografías, demasiados registros. Demasiada evidencia de una relación sostenida a escondidas con plena conciencia de que Andrés seguía casado. La compasión social tiene límites, y Sandra los cruzó todos. Andrés cayó más rápido de lo que había imaginado. Acostumbrado a improvisar salidas, a usar encanto, a cambiar de versión según el público, no supo qué hacer cuando se encontró frente a documentos, firmas, fechas y cuentas bloqueadas. Había pasado años creyendo que ser querido lo volvía invulnerable. Descubrió tarde que la simpatía no sirve de nada cuando una mujer inteligente decide dejar de cubrirte las espaldas. Pero el giro más inesperado no vino de los tribunales, ni de la prensa local, ni de ninguna de las personas que disfrutaron comentando el escándalo desde lejos. Llegó desde la casa familiar. 3 semanas después de la detención de Carmenza, don Humberto pidió ver a Valeria en privado. Ella aceptó ir una tarde de jueves,
cuando la luz ya empezaba a suavizarse sobre los árboles del jardín. La recibió la misma empleada doméstica de siempre, con un gesto contenido y una cortesía extraña. Como si en la casa todos entendieran que algo sagrado se había roto y nadie supiera bien cómo hablar en voz alta desde entonces. El encuentro fue en el comedor principal. El mismo donde Carmenza había lanzado comentarios venenosos durante años mientras servían vino y fingían ser una familia respetable. Don Humberto estaba sentado a la cabecera, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Se veía más viejo. No por los años, sino por el peso de haber entendido demasiado tarde quién tenía sentado al lado durante todo ese tiempo. Valeria se sentó frente a él. Esperó. Don Humberto tardó unos segundos en hablar. Yo sabía, dijo al fin. Valeria no respondió. Solo lo miró. No todo, continuó él, pero sí lo suficiente como para sospechar que algo estaba mal. Lo de Carmenza, ciertas cifras que no me cuadraban, cambios de humor en Andrés, silencios en cenas donde antes no lo sabía. Lo veía. Lo intuía. Y elegí no ver. La vergüenza en su voz era real. No buscaba absolverse. Eso, en un hombre como él, ya era una forma de confesión. ¿Por qué?, preguntó Valeria. Don Humberto la sostuvo con la mirada. Porque ver significaba actuar. Y actuar significaba aceptar que mi familia estaba podrida por dentro. Preferí la comodidad de la duda a la responsabilidad de la verdad. Fue cobardía. No tiene otro nombre. Valeria bajó la vista un instante. No por debilidad. Por cansancio. Había esperado durante años que alguien de esa casa llamara las cosas por su nombre. Y ahora que ocurría, no sintió satisfacción. Sintió el peso de todo lo que se habría evitado si alguien hubiera tenido valor a tiempo. Don Humberto metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre. Lo dejó sobre la mesa. La noche en que me trajiste el expediente de Carmenza entendí que el error más grave de mi vida fue quedarme callado, dijo. Y no puedo cambiar eso. Pero sí puedo hacer esto. Valeria abrió el sobre. Dentro había un documento legal. Leyó la primera página. Luego la segunda. Levantó la vista despacio. ¿Qué es una donación irrevocable? Él asintió. Te cedo el 20% de las acciones de la empresa matriz que siguen a mi nombre personal. Nunca le pertenecieron a Andrés. No forman parte del proceso. Son mías. Y decido que sean tuyas. Valeria volvió a mirar el documento. Lo leyó otra vez, con la atención automática de quien sabe que los papeles importantes siempre esconden consecuencias. Y no necesito que me compres el perdón, dijo. Don Humberto negó con firmeza. No estoy comprando nada. No te doy esto como compensación ni como disculpa. Te lo doy porque fuiste la única persona que sostuvo ese negocio cuando todos los demás se dedicaban a sacarle pedazos. Te lo doy porque si alguna vez hubo alguien en esta familia que mereciera seguridad real y permanente, eres tú. Por primera vez en muchos meses, algo dentro de Valeria cedió. No fue el dolor. El dolor ya se había transformado en otra cosa. Lo que cedió fue el agotamiento de haber cargado sola con demasiado durante demasiado tiempo. Tuvo que dejar el documento sobre la mesa para que no se le notara en las manos. Necesito pensarlo, dijo. Don Humberto asintió. Eso esperaba. Una mujer como tú no toma decisiones a la ligera. Y esa es exactamente la razón por la que te respeto. El divorcio quedó finalizado 4 meses después. Todo de forma legal. Todo documentado. Todo irrefutable. Valeria conservó lo que le correspondía, no por venganza, sino porque había aprendido que hay momentos en la vida en los que aceptar menos de lo justo también es una forma de traicionarse a una misma. Sin interferencias externas, el negocio creció un 25% adicional en el primer año. Abrió operaciones en 2 países nuevos. Valeria fortaleció la estructura interna, auditó cada área vulnerable y creó protocolos que impedían que alguien volviera a usar la confianza como pasadizo para el saqueo. También hizo algo que nadie esperaba. Fundó un programa de formación financiera para mujeres emprendedoras. No como campaña de imagen. No como gesto para limpiar titulares. Lo hizo porque entendió que la lección más dura de su vida también era una de las más necesarias. Una mujer puede amar profundamente y aún así aprender a protegerse.
Puede ser generosa sin volverse ingenua. Puede creer en alguien y al mismo tiempo no entregar a ciegas las llaves de todo lo que construyó. Nunca volvió a hablar con Sandra. Nunca volvió a contestar un mensaje de Andrés. Cuando él intentó buscarla una última vez, a través de un correo larguísimo lleno de excusas, culpa selectiva y frases sobre lo mucho que había aprendido, Valeria ni siquiera abrió el archivo adjunto. Lo eliminó. Hay personas a las que escuchar otra vez no les da cierre a las heridas. Solo les devuelve un micrófono que ya no merecen. Con Isabel, en cambio, ocurrió algo extraño y verdadero. Siguieron hablando. Al principio por asuntos del proceso. Luego por simple humanidad. Después por elección. La amistad nació donde nadie habría apostado por ella, justo en el punto exacto donde la manipulación de Andrés había intentado enfrentarlas. Y quizá por eso fue tan sólida. Porque no nació de apariencias, ni de promesas, ni de años acumulados. Nació de una verdad dolorosa vista de frente por las dos. La última noche de aquella historia, Valeria estaba sola en su oficina con las luces bajas y la ciudad encendida al otro lado del ventanal. Sobre el escritorio tenía 3 cosas: el expediente legal que cambió su vida, el sobre de don Humberto y la fotografía de ella con Sandra en la universidad. Esta vez no la puso boca abajo. La miró de frente. Miró a la joven que había sido, a la mujer que entonces todavía creía que la lealtad se reconocía siempre a simple vista. Luego abrió el cajón del escritorio y guardó la fotografía bajo llave. No por rencor. No por nostalgia. Como recordatorio. Apagó la luz. Tomó su bolso. Caminó hacia la puerta. Y antes de salir, se detuvo un instante en la oscuridad suave de la oficina vacía. Porque hay dolores que no te destruyen. Te revelan. Te obligan a ver quién eres cuando ya no puedes seguir creyendo en los demás de la manera en que creías antes. Y en ese descubrimiento a veces nace la versión más fuerte, más lúcida y más digna de una persona. Tal vez la pregunta no sea cuántas veces te rompieron el corazón, sino qué hiciste con los pedazos cuando entendiste que nadie iba a venir a recogerlos por ti. Y quizá por eso historias como esta merecen seguir viajando de una vida a otra, de un corazón a otro, para recordarle a quien las escucha que nunca es tarde para abrir los ojos. Recuperar la voz y salir de donde no te aman como dicen amarte. Si esta historia te dejó pensando, tal vez las que ahora mismo aparecen frente a ti también tengan algo que decirte.